Muy buenas noches a todos y a todas. Siendo las 20:33 del lunes 13 de abril, damos inicio a una nueva conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno con toda la información de la situación sanitaria provincial. Nos acompaña, como es habitual, la señora secretaria de Políticas Públicas de Salud, la doctora Mercedes Ibero. Doctora, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, les voy a contar cómo está la situación de nuestra provincia. Hoy tuvimos 23 casos descartados. Muchos de estos no habían ingresado ni siquiera como sospechosos porque tenemos la suerte de que en el día se realizan muchos análisis, pero hoy se descartó un paciente de Cipolletti, uno de Beltrán, uno de Choele, 19 de Bariloche y uno de Viedma, con lo cual se descartaron 24 pacientes. Con respecto a los confirmados nuevos del día de hoy, fue un paciente de Bariloche, 2 de Allen, 1 de Cipolletti y 4 de Choele. El total de sospechosos, que todavía falta recibir los resultados de sus hisopados, es un paciente de Cipolletti, 2 pacientes de Cinco Saltos, 2 pacientes de General Roca y un paciente de Fernández Oro. Estos 6 pacientes son los que faltan el resultado para saber si se descarta o no se confirman. Y los confirmados total, con estos nuevos que les dije recién, tenemos 39 confirmados en Bariloche, 9 confirmados en Cipolletti, 11 confirmados en Choele, 7 confirmados en Allen, 3 en Dinahuapi, 2 en Catriel, 2 en Río Colorado, 2 en Luis Beltrán, 1 en El Bolsón, 1 en Villa Regina, 1 en General Conesa y 1 en General Roca, con un total de 79 pacientes. Quiero aclarar que ayer, cuando hablábamos de uno de los pacientes sospechosos de Luis Beltrán, nosotros ayer hablábamos de 2 pacientes sospechosos en Luis Beltrán, uno se descartó y el otro, como tenía domicilio en Luis Beltrán, pero en sí vive en Choele, es uno de los que hoy confirmamos en Choele. Por eso se descartaron en sí estos 2 de Luis Beltrán, pero es porque uno pasó a ser un confirmado de Choele porque vive en Choele, aunque tiene el domicilio distinto. Entonces, en Beltrán siguen quedando los 2 pacientes que venían ya confirmados y siguen con buena evolución, y en Choele se agregaron hoy 4 casos más de los 7 que había. Muchas gracias, doctora. Pasamos a las preguntas que nos llegan desde los medios de prensa. Pregunta Jorge Tanos de Río Colorado para el diario Río Negro. En relación con los 2 nuevos casos confirmados de Choele-Choel, de tratarse de 2 personas que trabajan en un comercio, ¿qué tipo de protocolo se utiliza? Viendo que podría haber gente que podría haber tenido contacto con ellos, o si se tiene algún tipo de plan diferente en estos casos. En este caso, por supuesto que como teníamos que aislar a todos los contactos que tuvieron estrechos, sé que por lo menos hoy se cerró el comercio donde trabajaban para poder hacer un buen estudio epidemiológico de quiénes fueron contacto estrecho y poder aislarlos. Se aislaron todos esos contactos y después, en base a eso, se verá si sigue abierto o no, dependiendo de la gente que tenga que estar aislada del mismo trabajo. Pregunta también si ya se tiene identificado el caso 0 desde que se registraron los primeros contagiados en Choele-Choel. No, sigue habiendo el estudio epidemiológico, que como dije ayer, lleva mucho tiempo porque es desde el momento que empieza 14 días atrás, con todas las personas que estuvieron. Piensen que el primer caso que nosotros tuvimos confirmado es el paciente que falleció, lamentablemente, con lo cual es muy difícil llegar al caso 0. Hay algunas personas que podrían estar relacionadas con el caso 0, que nunca estuvieron internadas ni como sospechosos ni como confirmados. Como yo explicaba en estos días, a veces es muy difícil de pensar hace muchos días atrás, cuando no se sabía, solamente nosotros nos preocupaba la persona que tenía fiebre y había venido del exterior, o quizás de Buenos Aires. Entonces, y no todo el mundo que tenía fiebre pensaba que podía tener coronavirus. Entonces, es muy difícil, porque sabemos que el 80% cursa con mínimos síntomas, que quizás alguna de las personas que haya tenido hace muchos días atrás fiebre muy leve o un dolor de garganta con una febrícula haya pensado que tenía coronavirus y haya contagiado a este primer paciente que apareció. Así que la verdad que es difícil saberlo, se sigue estudiando, pero no lo tenemos hoy certero. Pregunta Silvano Rosso para Diario Noticias de la Costa de Viedma. Tras los anuncios de la gobernadora de sumar personal sanitario, ¿cuándo será lo propio en el Hospital Saty?
En todos los hospitales tenemos el listado de la gente para entrar, se están haciendo todos, la verdad es que más allá de la urgencia de poder ingresar personas, nosotros necesitamos que tengan una matrícula, que tengan un preocupacional hecho, que sepamos sus antecedentes, entonces todo eso un poco de tiempo lleva, pero es a la brevedad. Pregunta también si es posible graficar la atención a las personas aisladas con o sin COVID-19 en las salas de los hospitales de Río Negro y cómo están readaptadas las salas hospitalarias para atender la demanda. Primero es que la gente que se aísla, que son los contactos estrechos de los casos confirmados, no están en los hospitales, están en sus domicilios, se les toma los teléfonos a todas las personas que se aíslan, se las llama telefónicamente, se controla, ellos saben que ante cualquier síntoma tienen que llamar al 911, pero están en sus domicilios. Porque esas personas, como no tienen síntomas, no son sospechosas. Sí se las aísla 14 días para que si tuvieran síntomas leves y no se dieran cuenta, no estén contagiando a nadie más. Con respecto a los hospitales reciben a los pacientes, están aislados dentro de los hospitales, no están todos juntos, por eso se empezó a trabajar con hoteles, por ejemplo en el caso de Bariloche, para no llenar con la cantidad de pacientes que hay todo el hospital, más allá de que hay algunos en el privado, en el hotel pueden estar en las habitaciones separados y aislados, pero siempre son pacientes que no tienen síntomas ya o que tienen síntomas muy leves, cosa de que habiendo un personal de enfermería para controlar, no es necesario que estén en el hospital que pueda tener alguna complicación. Pregunta Marcela Zonkevich para Cadena 3 de Bariloche. Frente al aumento de casos en Cholechuel y en esa ciudad, en San Carlos de Bariloche, que involucran a personal de salud y de seguridad, en general trabajadores que se encuentran cerca del público, la consulta es si se sugieren nuevas medidas sanitarias para estos sectores o controles más estrictos para empleadores y jefes a cargo. Hoy, como pasó, fue cambiando lo que nos pasó hoy con la cantidad de casos. Cuando nosotros no teníamos casos o no había ninguno sospechoso, el barbijo se usaba solamente en las personas que atendían casos sospechosos de coronavirus o pacientes respiratorios. Hoy, sumado al decreto de la gobernadora, todo el personal usa. Ya cuando empezaron a haber muchos más casos, se hizo el barbijo para que se usara barbijo en todo el hospital. Entonces, desde ahí es una de las medidas. Y la otra de las medidas es de cada uno de los que trabajan en los lugares de salud, como en los lugares, con las personas que están en seguridad, los policías, los que están en la calle, es mantener los 2 metros. Si tocan papeles, una superficie, un auto, lo que sea, inmediatamente lavarse las manos, usar el alcohol en gel. No sirve de nada que usen guantes, si esos mismos guantes van a ser los que están las 24 horas, pasan de persona a persona y por ahí se tocan un ojo. Entonces, lo importante es el lavado de manos o el alcohol en gel si están en la calle muchas horas. Pregunta Cecilia Russo para ANB, Bariloche, ¿cómo están preparados y cómo operan los hoteles que reciben pacientes positivos o sospechosos? Los hoteles tienen personal, dependen las ciudades, hay ciudades donde el hotel directamente ofreció poner su gente, se la capacitó a la gente y esos son los que trabajan, y en otros hoteles se llevó directamente personal para la limpieza, para las comidas desde el hospital. En otros se arregló con viandas, todo va dependiendo de cada ciudad y cada uno de los hoteles donde están. Los pacientes, cada uno está en una habitación aislado y son evaluados a diario por personal de salud. Pregunta Pedro Oporto para FM Patagonia Andina del Bolsón. ¿Se sabe por qué hay pacientes, como en los casos de Cipolletti o el Bolsón, que habiendo pasado más de 20 días aún siguen dando positivo? Porque siguen teniendo carga viral en su cuerpo. Hay pocos casos en sí que duran tanto tiempo como en estos, pero nosotros si sabemos que tienen virus dentro de su cuerpo, significa que van a seguir contagiando, entonces siguiendo las normas de Nación no se dan de alta porque sabemos que ellos se sienten muy bien, que no hay posibilidades de que ellos se agraven, pero sí que contagien fácilmente. Pregunta Jesús Layana para FM de la Isla de Cholechuel y de la isladigital.com. ¿Cuál es el estado de salud de la otra paciente de Cholechuel que se encuentra en General Roca? Sigue en estado grave, internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Pregunta Viviana Lamas, de FM El Puente, Enfoque Diario. ¿Se ha reforzado el personal hospitalario? ¿Se planea hacerlo? No sé en qué hospital, pero en todos los hospitales, los que ya se pudo, se reforzó, y en los otros, como dije recién, se están haciendo todos los trámites para poder reforzarlo.
Pregunta respecto al clima, si el clima frío complejiza la situación en estos casos. Complejiza desde varios lugares. Primero, porque sabemos que el virus en las superficies frías vive más tiempo que en el calor. Entonces el virus en cualquier superficie, si hace frío, va a vivir más. Y aparte porque se empiezan a sumar todas las otras patologías que aparecen con el frío, como es la bronquiolitis en los niños, o las gripes, o todo lo que sea neumonías, que son especiales en la época de frío y se suman a todos los pacientes que tienen coronavirus. Pregunta Marcelo Loyola para Radio Municipal de Luis Beltrán. ¿El caso sospechoso de esta ciudad tiene o tuvo relación estrecha o directa con los casos ya confirmados en la localidad? Como expliqué hoy, el caso sospechoso, había 2 casos sospechosos. Uno vivía en Choel, tenía mal la dirección de Luis Beltrán, pero en sí es de Choel y hoy lo confirmamos, y el otro se descartó. Pregunta Horacio Chaina para Marea Sur de las Grutas. ¿Qué información se puede brindar al día de hoy sobre la vacunación antigripal en cuanto a su distribución y teniendo en cuenta que es constante el pedido de los interesados? Al día de hoy se aplicaron ya 60.352 dosis. La semana pasada les había contado que íbamos en 46.000, hoy 60.352. Hoy se repartieron nuevas dosis y la semana que viene vuelven a venir. Pregunta Florencia Barrera para AM740 de Allen. ¿Cómo se está manejando el sistema de salud con los hijos de las personas infectadas con COVID? ¿Se los testea también? No, si no tienen síntomas no se los testea. Nosotros tenemos, por ejemplo, un matrimonio que ambos tienen COVID positivo. Damos por obvio que esos hijos por lo menos han tenido inmunización, pero no han tenido síntomas. Si tienen síntomas se los testea. Se los da porque estuvieron en contacto, seguramente hayan pasado con algún síntoma leve y que seguramente están inmunizados, pero si no tienen síntomas no se los testea. Pregunta Sebastián Ocampo para FM Terapia de Allen. En las últimas horas circuló una cadena de mensajes de WhatsApp asegurando que con los 5 pacientes positivos el hospital de esa ciudad ya estaba colapsado. ¿Qué opina al respecto y cuál es la situación hoy del hospital? No sé de qué WhatsApp hablan. Yo siempre les pido que nosotros desde acá siempre a la mañana y a la noche informamos, no mentimos, no ocultamos pacientes. Cada uno en su ciudad puede saber los pacientes que hay internados y cuáles no, porque si acá quisiéramos mentir el número, lo sabrían en sus ciudades. Entonces a veces dejarse llevar por audios, por WhatsApp, por mensajes, simplemente va a crear temor y miedo que va a bajar las defensas de cada uno. Creo que ya bastante con lo que vemos todos los días de la cantidad de muertos que hay en otras ciudades y países del mundo. Entonces, con que sepamos que nosotros vamos a decir la verdad cada vez que hablemos de los casos que hay, no es necesario escuchar otros WhatsApp ni nada. El hospital de Allen no está colapsado, tiene pocos pacientes internados y está trabajando normalmente. Pregunta Matías por Domingo para Canal 10 de Roca y la agencia AN Roca. ¿Cuál es la cantidad de testeos realizados en la provincia y por el Malbrán y cuántos en total dieron negativo, si se tiene cuantificado? En total se hicieron 300 testeos aproximadamente, de los cuales el 21% fueron positivos y un 67% se descartó. Pregunta Adriana Gordo para Radio Ciudad de Catril. ¿Qué tan efectiva es la desinfección en las calles en la ciudad periódicamente para evitar la propagación del virus? ¿Es recomendable hacerlo? Nosotros no lo recomendamos porque la verdad es que, como dije yo, el virus no vuela y hoy no habiendo circulación, una cosa es que uno tuviese mucha gente en los parques, en las veredas, sentada. Entonces, en esa superficie uno apoyaría las manos y se llevaría el virus después a la boca o a la nariz. Hoy, no habiendo eso, no es una práctica que se recomiende desde salud ni que cambie, que haya más o menos virus circulante. Pregunta Sergio Fontana Yusef para Bariloche en redes. ¿En esa ciudad, en Bariloche, todos los test se realizan en el laboratorio local o requieren algún tipo de chequeo posterior? No, todo se realiza en el laboratorio de Bariloche y si hubiese casos sospechosos en Bolsón, en Comayo, en Pilcanilleu, en Ñorquinco o en Jacobasis, también se realizarían en el hospital de Bariloche. Preguntan desde Radio Estación Terrena de Bariloche. ¿La asombra hoy la cantidad de infectados o de casos sospechosos que día a día se dan a conocer en esa ciudad? No nos asombra porque el grupo era grande de los pacientes que había aislados, de los que fueron al principio confirmados. Nosotros aparte teníamos mucha cantidad de sospechosos que tardamos mucho en saber los resultados porque al principio se mandaba a Malbrán. Y hoy la verdad es que hay muchos que entran como sospechosos. Hoy se descartaron, creo que eran 19 pacientes en Bariloche. O sea, la verdad es que hoy hay gran cantidad que
quizás por miedo se acerquen al hospital y se descartan rápidamente. Pregunta Diego Bonesprecher para la agencia de noticias Allen. ¿Hay pacientes en esa ciudad, no? ¿Hay pacientes infectados que estaban internados anteriormente? Sí, hay pacientes que estaban internados y que se está estudiando, son pacientes graves, terminales, y que hicieron un cuadro febril, agravando su estado previo, y se los testeó. Se está estudiando a ver la causa de eso. Muchas gracias. Doctora, no viendo más consultas, damos por finalizada la conferencia de prensa del día de hoy. Nos encontramos mañana a las 20:30 como siempre. Muchas gracias a todos y a todas por participar.